Hola a todos. Hoy vamos a meternos en una sensación que seguro a muchas personas les suena familiar, aunque a veces ni le ponemos nombre. Es esa cosa rara, ¿no? Como una mezcla de alegría por lograr algo, por avanzar, y al mismo tiempo una especie de culpa. Sí, totalmente. Justo cuando sientes que estás despegando, que alcanzas una meta o que algo en ti despierta, miras a tu alrededor Ajá. y ves a tu gente, familia, amigos, hasta colegas, y parece que ellos no, que se quedaron en otro lugar, estancados quizás. Y es como si tu propio avance generara algo incómodo, ¿no? Una sombra. Exactamente. Las fuentes que revisamos lo llaman así, literal, culpa por avanzar. Es una dinámica sutil, pero, muy potente. Puede sentirse como un freno que te pones tú mismo. Incluso leí algo de un sabotaje colectivo, como si el entorno, sin querer queriendo, digamos, se resistiera a que uno cambie. Sí, también aparece eso. Es complejo. Por eso, la idea hoy es explorar eso a fondo. Entender de dónde viene esa culpa, por qué nos pesa tanto. Y lo más importante, buscar maneras de soltar ese peso, que no es nuestro al final. Poder seguir creciendo sin sentir que traicionamos a nadie, ni a nosotros mismos, que es peor. Y para eso vamos a usar como guía el método Serglat. Bien. Y es bueno aclarar cómo dicen los materiales, que este método no se presenta tanto como una teoría, sino más bien como una experiencia, una reconexión simbiótica de origen. Una reconexión. La idea de fondo es que podemos, reescribir nuestra realidad desde adentro, cambiar esas programaciones internas que nos limitan. Me gusta eso de reescribir desde adentro. A ver, empecemos por la culpa misma. ¿Cómo se siente en el día a día? Suele ser como un run run interno, ¿verdad? Ajá, Esos pensamientos de, ¿estaré presumiendo? ¿Me alejo mucho de los míos? Ay, pensarán que ya me creo superior. Cosas así. tal cual. Y ese diálogo interno, ojo, no es gratis. Tiene consecuencias reales. Nos lleva a frenarnos. ¿Cómo? Inconscientemente, ¿viste? Empezamos a bajarle el volumen a nuestro propio brillo, a no contar los logros, a evitar temas que puedan generar comparación. Es un autobloqueo. Un autosabotaje, casi. Exacto. Y a veces lo disfrazamos de humildad o de no querer hacer sentir mal al otro. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué nos achicamos así para no incomodar? ¿De dónde sale esa necesidad? Bueno, las fuentes señalan varias capas. Una es muy profunda, ¿eh? Tiene que ver con el miedo ancestral a que el grupo te expulse. Miedo al rechazo. Eso. Miedo a ser juzgado, rechazado, abandonado si destacamos demasiado. Como si una parte nuestra todavía creyera que para pertenecer hay que ser igualitos, no sobresalir. Suena a ese instinto de la tribu, ¿no? Donde ser diferente era peligroso de verdad. Pero hoy, ¿cómo se manifiesta eso? Se manifiesta de formas más sutiles. Por ejemplo, lo que una fuente llama una herida colectiva no sanada. Herida colectiva. Sí, que el entorno, al ver que alguien avanza, lo vive, a veces sin darse cuenta, como un espejo de su propio estancamiento, o de lo que no logró. Ah, claro. Esa frase que no se dice pero se siente. Tu éxito me recuerda a mi fracaso. Y eso genera tensión. Mucha tensión. Y la persona que avanza la percibe, la siente. No es necesariamente que el otro tenga mala intención, ¿eh? Es casi una reacción automática del que siente que se queda atrás. Entiendo. Y a eso se suma, creo, algo más sistémico, ¿no? Como una creencia cultural o familiar. ¿Correcto? La idea de que crecer más que tu familia, que tu grupo de origen, es una especie de deslealtad. Una lealtad mal entendida. Exacto. Que se pasa de generación en generación. Nos programan para sentir que debemos quedarnos al nivel del grupo, o que superar a los padres o mentores es como una falta de respeto. Se crean pactos invisibles de no crecer demasiado. Pero aquí hay una frase clave que leí y me hizo mucho clic. Avanzar no es traicionar. Fundamental. Es más, se sugiere lo contrario, que quien crece y se libera, en realidad puede inspirar, puede hasta limpiar el camino para otros. Esa es la vuelta de tu porca, ¿no? Es una perspectiva que libera muchísimo. Implica que romper esos patrones, aunque al principio cause incomodidad en el sistema, a la larga puede ser un regalo. Te conviertes en la prueba de que se puede diferente. Y ahí es donde parece que entra el método Serglat.
como una herramienta para hacer justo eso. Transformar esa culpa que paraliza en otra cosa. En inspiración, quizás. Habla de 4 etapas. ¿Podemos ver la esencia de cada una sin complicarnos mucho? Claro, vamos a lo central. La primera etapa se llama desprogramación del sistema interno. El símbolo es como romper la tierra dura, ¿viste? La tierra fracturada. Romper lo viejo. Me suena a identificar y cuestionar esas creencias limitantes que decíamos. Los pactos de lealtad, el miedo al que dirán, la idea de que crecer es malo. Exactamente eso. Es mirar de frente esos programas que corren solos. Proponen una técnica, el cuestionamiento espejo, para ver esas creencias. Por ejemplo, no debo brillar más que mi familia. Y preguntarse, ¿de dónde saqué esto? ¿A quién le sirve que yo crea esto? Ajá. La idea es hacer espacio adentro, sacarse de encima lo que no somos. Esas voces heredadas que nos dicen que achicarnos está bien. O sea, la clave de esta primera fase es identificar y desmontar esas reglas internas inconscientes que nos frenan por miedo. Limpiar el terreno, digamos. Tal cual. Y una vez que limpiaste, ¿qué sigue? Buena pregunta. La activación de núcleos dormidos. Si la primera etapa era sacar lo que no es nuestro, esta es despertar lo que sí es nuestro. El símbolo aquí es el agua viva, la energía auténtica que fluye. Núcleos dormidos. ¿Te refieres a talentos, pasiones, esa voz interna que callamos para encajar? Justo eso. Reconectar con la intuición, la creatividad, nuestra visión única, esas partes que quedaron tapadas por la programación vieja, y aplicado a la culpa por avanzar. Sería despertar la confianza en el propio camino, ¿no? En el derecho a seguirlo, aunque sea distinto al de los demás. Exacto. Recordar quiénes éramos antes de empezar a adaptarnos y a sentir culpa por ser quienes somos. Es como quitarle el polvo a nuestra verdadera esencia. Me gusta eso de recordar. No es inventar nada, sino volver a conectar con lo que ya estaba. Limpiar y dejar que brote el auténtico. Bien, ¿y la tercera etapa? La tercera es la reintegración simbiótica. El símbolo es el aire unificado. Y aquí el objetivo es más profundo, ¿eh? Es fusionar todas nuestras partes, las que nos gustan y las que no, la luz y la sombra, para dejar de funcionar desde máscaras o pedacitos separados. ¿Y cómo se conecta eso con la culpa por avanzar? Porque suena más interno todavía. Se conecta porque te permite integrar tu propósito y tu crecimiento sin esa lucha interna. Si aceptas todas tus partes, incluso la que quiere crecer y la que tiene miedo de las consecuencias, encuentras un punto de equilibrio. Ya no hay una parte boicoteando a la otra. Ah, claro. Es aceptar tu derecho a crecer como algo natural, completo, sin tener que pedir perdón por ello. Como hacer las paces con la propia ambición, con el deseo de evolucionar, aceptando que no es egoísta ni malo en sí mismo. Justamente. Y proponen tomar decisiones desde esa totalidad, desde la resonancia interna, no desde el miedo o la culpa fragmentada. Es actuar desde la unidad. Que avanzar se sienta coherente, ¿entiendes? Sí, sí, totalmente. Entonces, desprogramar, activar, integrar, y me imagino que la última etapa es llevar eso afuera. Así es. La cuarta. Proyección dimensional. El símbolo es el fuego canalizado. Una vez hecho el trabajo interno, se trata de proyectar esa nueva frecuencia, esa versión más auténtica al mundo. ¿Cómo? A través de lo que decimos, lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra simple presencia. Y aquí volvemos a la idea de inspirar, ¿verdad? No es solo sentirse bien uno, sino cómo eso impacta. Pero, ¿cómo se proyecta ese avance sin caer de nuevo en querer salvar a los otros o cargarse con su estancamiento? La clave, según el método, es comunicar y actuar desde ese propósito recuperado, desde esa unidad interna. No desde la necesidad de que te aprueben o el miedo a incomodar, que era lo que te frenaba antes. Ser un canal consciente de la propia energía, decías. Exacto. Ofrecer tu luz como una posibilidad, no como una obligación para el otro, ni como un reproche. Convertirse en esa señal viva que mencionamos. Mostrar que se puede cambiar, simplemente siendo y haciendo desde ese nuevo lugar interno. Correcto. Irradiar esa nueva realidad interna hacia afuera, de forma que aporte al entorno, pero sin quedar atrapado en las viejas culpas o en sentirte responsable por el camino de todos los demás. Muy claro. Y dentro de este marco mencionan también arquetipos.
Hay uno, el arquetipo 6, el rompedor de vínculos falsos, que me parece súper relevante para esto. ¿Qué significa? Este arquetipo es potente. Simboliza esa capacidad que tenemos todos de ver y cortar las ataduras que nos quitan fuerza, que nos anclan a situaciones o relaciones que ya no van más. No suena a destruir, porque sí. Para nada. Es cortar para liberar. Pueden ser lazos emocionales, energéticos, pactos simbólicos inconscientes, cosas que ya no nutren. Frena por miedo a defraudar. Esa es la idea. Ayuda a distinguir los vínculos sanos, los que se basan en amor y apoyo mutuo, de los que se sostienen por miedo, por dependencia, por obligación o por culpa. Te da el permiso interno para hacer esos cortes necesarios y recuperar tu energía para tu camino. ¿Y cómo se activa eso, simbólicamente? El método sugiere rituales simbólicos. Por ejemplo, uno llamado la cuerda que se rompe. La idea es visualizar ese vínculo que te limita, quizás representarlo con un hilo físico y cortarlo. ¿Cortarlo así nomás? Con conciencia. Mientras afirmas tu intención de liberar, no de rechazar. Decir algo como, corto esto no por rechazo, sino por liberación mutua. Donde había atadura, ahora creo espacio para lo nuevo. Es un acto, digamos, psicomágico, para que la decisión interna de soltar esas cargas se ancle. ¡Qué imagen tan fuerte! Me parece que resume muy bien la idea central de hoy, que esa culpa por avanzar es en gran parte una programación, un montón de vínculos basados en miedos y lealtades viejas. Y me acuerdo ahora de una frase que leí. Tú no estás abandonando a nadie, solo estás dejando de abandonarte a ti. Esa es una conclusión clave, sí, porque como también dicen las fuentes, quedarse quieto por una culpa mal puesta no ayuda a nadie. El que se queda por culpa no sana al que se estanca. Solo se une al mismo ciclo que ya prometió romper. Uf, qué fuerte eso. La imitación del otro no beneficia a nadie a la larga, ni a uno mismo ni a los demás. Y el enfoque del método Serlat con estos pasos y estas herramientas, bueno, ofrece una manera de ir a la raíz de ese ciclo. Y para ir cerrando, hay una frase final del método que citan las fuentes y me pareció que le da un giro muy interesante. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti. ¿Cómo lees eso en este contexto? Yo creo que conecta con la idea de que después de hacer este trabajo interno de reconexión, uno deja de buscar afuera la validación, el permiso. Te das cuenta de que ya llevas dentro tu propio mensaje, tu frecuencia, tu símbolo único. Claro. Entonces la tarea cambia. Ya no es buscar, es portar. Sostener y expresar eso que ya eres, eso que recuperaste. Pasar de sentir culpa por la propia luz a sentir la responsabilidad de portarla. Es un cambio de mirada total. Totalmente. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que quizás le resuene a la gente que nos escucha y está en esto. Al aprender a cortar esos vínculos falsos de la culpa o la dependencia, ¿cómo afinamos el ojo para distinguir la conexión verdadera, la que nutre y apoya la libertad, del apego que se disfraza de amor, pero se basa en el miedo o en llenar vacíos? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué significa realmente portar nuestro símbolo auténtico sin sutilmente volver a cargarnos con pesos ajenos? Es una pregunta crucial, sí, porque liberarse de la culpa no es aislarse, es aprender a relacionarse desde otro lugar, más sano, más consciente, con uno mismo y con los demás. Requiere estar atentos, ¿no? Exacto. Es un camino de honestidad interna constante para asegurarnos de que no estamos cambiando una jaula vieja por una nueva, con barrotes más disimulados. Es el desafío de vivir esa libertad que uno conquista, pero con responsabilidad y autenticidad.